Vamos comenzando con lo que es la faringe, cuyos temas a ver van a ser lo que es la anamnesis y el examen físico. En cuanto a la faringe, vamos a tener que realizar lo que es una historia clínica, la cual se basa principalmente en la anamnesis y el examen físico. En cuanto a la anamnesis, vamos a tener que es importante conocer la sintomatología en faringe, de las cuales las más frecuentes, en este caso en la consulta médica, vamos a tener la odinofagia o dolor y también lo que es la disfagia. En cuanto al dolor, es necesario preguntar desde cuándo la siente, su intensidad, su evolución o si ha recibido una medicación previa o no. En cuanto a la disfagia, preguntar si se produce con sólidos o con los líquidos. En el caso de ser con los sólidos, que nos puede indicar una obstrucción mecánica, mientras que si la disfagia es producida por líquidos, aquí debemos sospechar en un trastorno funcional. También es importante preguntar su ocupación. ¿Por qué razón? Por su relación laboral, como por ejemplo en aquellos pacientes que manipulan madera, como por ejemplo un carpintero, la manipulación de amianto, la contaminación de gases tóxicos. En cuanto a los hábitos, preguntar si el paciente consume alcohol o el tabaco. Y en otros es necesario preguntar si ha presentado manifestaciones alérgicas, antecedentes quirúrgicos, como por ejemplo tenemos la amigdalectomía o en otros casos la cirugía nasal y enfermedades concomitantes. En cuanto al examen físico, vamos a tener que se lo puede valorar de forma directa y también de forma indirecta. En el caso de forma directa, nosotros podemos valorar lo que es la orofaringe y de forma indirecta, en este caso, como la nasofaringe y la hipofaringe. Antes de comenzar a realizar un examen físico, es necesario tener ciertos puntos en cuenta. Que el paciente permanezca sentado frente al médico, quien le solicita que abra la boca. El paciente debe ser liberado de lo que son las prótesis dentales y además evitar lo que son los reflejos nauseosos. Ahora bien, ¿qué espero encontrar? Espero encontrar lo que son procesos patológicos tales como neoplasias, cuerpos extraños o también procesos infecciosos. En cuanto a la exploración, vamos a tener la exploración clínica de la nasofaringe o epifaringe, en el cual vamos a observar estructuras tales como el techo y la pared posterior de la nasofaringe, el orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio, lo que es el cornete superior, la cola del cornete medio e inferior y el rodete tubárico. Ahora bien, para valorar o explorar lo que es la nasofaringe, nosotros vamos a tener lo que son tres formas. Como por ejemplo, vamos a tener lo que es la rinoscopía posterior indirecta con espejo, la rinoscopía posterior forzada y la exploración mediante ópticas, el cual se basa en que en un nasofibroscopio flexible y en lo que es un laringoscopio rígido. En cuanto a la rinoscopía posterior indirecta con espejo, vamos a tener que se deprime la lengua del paciente con un depresor apoyando en la parte central
y a la vez introduciendo un espejo, y se pide al paciente que respire por la nariz, lo cual hará que descienda de esta forma el paladar y así se puedan observar lo que son las estructuras ya antes mencionadas. En el caso de la exploración mediante ópticas tenemos lo que es el nasofibroscopio, en el cual el nasofibroscopio se lo va a realizar por vía anterior, es decir, transnasal, en el cual se lo introduce por la nariz y de esta forma evaluar las estructuras que conforman la nasofaringe. Aquí tenemos las estructuras a observar en lo que es la nasofaringe, como por ejemplo tenemos el techo de la rinofaringe, la fosita de Rosenmuller, el orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio, el borde posterior del vómer, el cornete superior, la cola del cornete medio, la cola del cornete inferior, y por último tenemos a lo que es el paladar blando y la úvula. A continuación vamos a tener la exploración clínica de la orofaringe. En la exploración clínica de la orofaringe nosotros vamos a observar o a valorar estructuras como las amígdalas, su pilar anterior, posterior, la úvula, el surco amigdalogloso, el surco glosofaringio, la pared posterior y lateral de la orofaringe, la coloración de las mucosas y si presenta o no lesiones en superficies y relieves. En este caso vamos a tener una inspección directa, es decir, sin ayuda de un depresor lingual, solo, y una inspección indirecta, que aquí nosotros ya vamos a utilizar un depresor lingual, mediante el cual colocamos el depresor lingual en los 2/3 de la lengua, de esta forma evitando lo que es el contacto con la base de la lengua y de esta forma disminuir los reflejos nauseosos, como lo vemos a continuación. Estructuras que vamos a observar, en este caso una representación gráfica en el cual vamos a ver lo que es el paladar, el pilar anterior, la úvula, la amígdala palatina, la pared posterior de la faringe o la orofaringe. En cuanto a lo que es la exploración clínica de la hipofaringe, también conocida como faringolaringe, en el cual tenemos que la exploración de la hipofaringe se efectúa junto con la de la laringe. ¿Qué estructura nosotros vamos a observar mediante la exploración clínica? En este caso tenemos lo que es la base de la lengua, la amígdala sublingual, el surco glosoepiglótico, la epiglotis, los senos piriformes y la laringe. Vamos a tener dos métodos, en este caso la laringoscopía indirecta y la laringoscopía con instrumentos ópticos, ya sea laringoscopía flexible o laringoscopía rígida. En el caso de realizar una laringoscopía indirecta, nosotros vamos a tener que sujetar la lengua del paciente con una gasa. Posteriormente se pedirá al paciente que respire suavemente y vamos introduciendo el espejillo. Dirigimos el reflejo del espejillo hacia la hipofaringe y la laringe y luego se procederá a pedir al paciente que pronuncie la letra E o la letra I, lo cual va a permitir valorar la movilidad laringea, así como lograr que se abra la hipofaringe. En cuanto a la laringoscopía flexible,
se lo va a realizar por vía transnasal, en el cual se lo introduce a través de la nariz y posteriormente se procede a valorar las estructuras de la hipofaringe y la laringe. En el caso de la laringoscopía rígida, se lo va a hacer por vía bucal. De esta misma forma podemos ver las estructuras de la hipofaringe a través de un monitor.